4 de la tarde, 14 minutos. El alminar o minarete, estoy leyendo textual el significado que aparece en distintos espacios de internet, dice es el nombre con el que se conocen las torres de las mezquitas. Bueno, la Organización de Naciones Unidas condenó la decisión de Suiza que prohibió la construcción de estos minaretes en las mezquitas del país. La medida, que fue aprobada el pasado domingo en un referéndum que contó con un 57,7% de apoyo ciudadano, abrió el debate y la preocupación en Europa. En el país helvético viven 400.000 musulmanes, los que equivalen al 5% de la población. Vamos a conversar sobre esta polémica medida con Fuad Musa, él es presidente del Centro de Cultura Islámica de Las Condes. Muchas gracias por haber venido a CNN Chile. Bueno, lo primero, ¿qué hay a su juicio detrás de esta decisión de prohibir algo que parece tan inofensivo como un simple torreón de una mezquita? Muy buenas tardes, Mirna, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, detrás de esto no solamente hay un ataque al Islam, que ya se ha repetido en reiteradas oportunidades en el viejo continente, sino que fundamentalmente hay un tema que es el laicismo. El laicismo podemos ver con este reflejo de que también puede llegar a una dictadura impresionante, en donde deja a la religión en general limitada solamente al templo, al lugar de oración. El laicismo en general, Mirna, tiende a relativizar la religión, a relativizar la familia, a relativizar la moral, y es así como el laicismo ya ha hecho suya la destrucción fundamentalmente de la religión, del espíritu cristiano de Europa. Hoy día el laicismo le queda el Islam. El Islam no es lo mismo, hay una versión, el Islam es una forma de vida importante que rige al musulmán. Hoy día en el mundo de la humanidad vemos 1.600 millones de musulmanes de diferentes colores, diferentes razas, diferentes culturas. Y en Europa evidentemente que hay una minoría de unos 25-30 millones aproximadamente que también van con una práctica que tal vez la extrema derecha tiende, digamos, a considerarla como una ocupación cultural. Señor Musa, pero lo concreto acá es que se ven una serie de expresiones, pero particularmente si usted tuviera que definir cuáles son esas expresiones, hablaríamos de intolerancia, xenofobia, ignorancia, ¿qué? Es una mezcla de ignorancia, pero quienes dirigen esta campaña es evidentemente que hay una islamofobia, esa palabra que a nosotros nos aterra, nos molesta realmente, una islamofobia a la presencia del Islam, a la tolerancia, a desconocer que existe un otro. Perdón, pero ¿cómo se explica usted que un país que según el Financial Times es el símbolo, digamos, de la tolerancia, haya aprobado en un 57,7% la eliminación de estos símbolos islámicos? Fundamentalmente un país tan importante como este, en donde existen tantas organizaciones por la paz, no tiene otra explicación que el manejo político que tiene la extrema derecha, una extrema derecha que es evidentemente xenófoba no solamente hacia el Islam, sino que a diferentes tipos de minorías. Pero el problema no está en el Islam, está en la identidad de Europa misma, que ha perdido su religiosidad, ha perdido su moral, ha perdido el concepto de matrimonio, ha perdido el concepto de familia en forma brusca. Vemos familias, matrimonios en Europa que no quieren tener hijos, prefieren tener un perro, prefieren tener una vida libidinosa. ¿Pero a usted no le parece que lo que hay detrás específicamente es una no aceptación al Islam como religión, como concepto, y una falta de pluralismo religioso a la vez? Gracias a Dios en este evento hemos visto que el Vaticano y muchas instituciones y organizaciones internacionales han estado a favor, en contra de esta medida, han estado a favor del Islam, y es evidente que no da para más el tema. Creo que hay que conocerse en la verdad, conocer al Islam no en la caricatura que ciertos sectores de Europa desean mostrar, un Islam violento. Es radicalmente opuesto al espíritu del Islam. Existen 1.600 millones de musulmanes, ¿cuántos de ellos son terroristas? Por favor, es una minoría de minorías, y el tema de terrorismo y el tema de violencia realmente es manejable con un interés de Occidente, con un interés norteamericano, con un lobby que muchas veces tiene un trasfondo de carácter económico, de carácter político, bajo la opresión que vive el pueblo palestino, etcétera. O sea, realmente hay una opresión a la religión en general y al Islam en particular. Ahora, ¿qué le parece que tanto Bélgica como Dinamarca y Holanda hayan aplaudido esta determinación por parte de Suiza? De algunos de estos países, fundamentalmente Holanda, ya no nos extraña nada, o sea, cualquier cosa se puede esperar de ellos. La caricatura a los personajes religiosos, de la misma forma
que ocurrió en Europa con la caricatura del profeta, el profeta Mahoma o Mohammed en idioma árabe, realmente también tiene una versión en contra de Jesús. Nosotros, en el mundo musulmán, a pesar de eso, jamás se respondió ya con una característica semejante. Jamás se ha ofendido el nombre de la Virgen María, de Jesús, la paz de Dios sea con ellos. O sea, ¿usted diría jamás. que es lo mismo que, por ejemplo, en un país islámico se prohibiera la construcción de una iglesia católica, por ejemplo? ¿Usted cree que es homologable? En absoluto, porque realmente la realidad islámica es bastante diversa. Pero ¿usted lo siente así tan violentamente como si a un cristiano le hicieran eso o a un católico? Evidentemente, todo acto, los musulmanes somos los primeros, las primeras víctimas de todo este tipo de opresión con ciertos grupos ya violentos. Por ejemplo, se nos ataca, se nos dice, sí, es una realidad, por ejemplo, que en Arabia Saudita no se puede construir una iglesia. Eso es una cosa que yo como musulmán no lo puedo negar porque es una realidad. Sin embargo, la realidad que vive el cristiano en Palestina, en el Líbano, en Irán incluso, es totalmente distinta. Tiene una libertad de expresión, tienen iglesias y pueden construir sin mayor problema. Lo que ocurre en Arabia Saudita no es lo mismo que no tiene ningún símil en ningún otro país musulmán. Señor Musa, nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué viene ahora a su juicio después de esta noticia tan complicada para ustedes como solamente musulmanes? Diálogo, solamente encuentro entre culturas, el respeto, conocernos en la verdad y no en la caricatura, en absoluto. Nosotros como musulmanes y como musulmanes chilenos, lo único que deseamos en este caso es tener una realidad, un encuentro en la verdad. El Islam desea el diálogo, el Islam tenemos muchos versículos del Sagrado Corán que habla acerca de los cristianos, acerca de Jesús, acerca de la Virgen María fundamentalmente. Por lo tanto, no crean siempre, digamos, en este tipo de caricatura que ciertos grupos políticos quieren levantar en contra del Islam y fundamentalmente en contra de la religión. También están en contra de los símbolos de la cruz, en contra del velo musulmán. Muchas monjas están a favor del uso del velo en la mujer que opta por usarlo. Por favor, aquí hay que conocerse la verdad, en la realidad y dejar la caricatura absolutamente de lado. Señor Fuad Musa, le agradecemos por haber venido a CNN Chile en un tema tan importante, por supuesto, no solo para el mundo islámico, sino también para la diversidad política, cultural del mundo y de nuestro país también. Le damos las gracias. Mi respeto, salam. Bien, nosotros nos vamos a una pausa en nuestra sala de noticias, volvemos en apenas un instante, manténgase en nuestra sintonía.